Y último postulado, la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito que es la biosfera. Y por lo tanto el crecimiento permanente es imposible. La constatación que he hecho, y que viene muy como decimos los guasos en Chile, muy al callo en este momento, es que el libre comercio puede ser comercio, pero casi nunca es libre. Y finalmente el juicio valórico es que ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar por encima de la reverencia a la vida. Aquí tienen ustedes 5 postulados, una constatación y un principio valórico. Y recorran ustedes mentalmente la lista y verán que en el mundo que estamos viviendo en este momento, dominado por el tipo de economía neoliberal, ninguno de estos principios se cumple ni se respeta. Ustedes, de hecho, están todos aquí para servir a la economía. Ustedes tienen que hacer lo que les conviene a la economía. Ese es el modo nuevo de ser patriota. No que la economía haga algo para que realmente mejoren las condiciones de ustedes. Todo mejorará en la medida que ustedes se pongan al servicio de los principios económicos. Vale decir, los principios económicos están por encima de los principios de las personas. El desarrollo, ¿cómo se lo describe? Fundamentalmente en términos del crecimiento de objetos, de cosas, del consumo, del gasto. No del crecimiento de las personas, no de la autorrealización, no, para repetirlo una vez más, de la felicidad, de la satisfacción, del gozo de estar vivo, del gozo de estar ahí y de poder compartir. La naturaleza está ahí para ser expoliada. Además, el mandato viene del capítulo 1 del Génesis. Dominarás y someterás a la naturaleza, etcétera, etcétera. Otra vez, nosotros nos ponemos por encima de lo que en realidad está por encima de nosotros. Y esa es una de las maneras de no tener reverencia por la vida. Esa es incluso una de las debilidades del humanismo, que pone al ser humano por encima de todas las cosas, en circunstancias que lo que debiera estar encima de todas las cosas es simplemente la vida en todas sus formas y en todas sus manifestaciones. Porque ese es el verdadero milagro. Si ustedes calcularan, por ejemplo, cuál es la probabilidad matemática de que surja por primera vez una célula viva, con la cantidad de aminoácidos que contiene y todos sus elementos, que son centenares de elementos que componen una célula, el cálculo realizado de la probabilidad estadística de que esa combinación de centenares de elementos, que es una sola posible de todos esos elementos para producir una célula, es una probabilidad de 1 en 10 elevado a 1000. 10 elevado a 1000 es un 1 con 1000 ceros. Es un número que es tan grande que no tiene ni nombre. En ese número de 1 con 1000 ceros hay una probabilidad de que ocurra el surgimiento de una célula viva. Para que ustedes vean la magnitud que es eso, se estima que la totalidad de átomos que componen el universo entero, átomos que componen la totalidad del universo, deben ser del orden de 10 elevado a 80 o 10 elevado a 90. Todos los átomos del universo. Y yo estoy hablando de una probabilidad que se da en 1 en 10 elevado a 1000.
Si ustedes consideran la ley de la probabilidad fundamental, la ley fundamental de la probabilidad, que dice que los eventos muy improbables nunca ocurren, llegan ustedes a una conclusión que es absolutamente fascinante, de que lo que ocurrió con la vida era imposible que ocurriera, porque no puede haber nada más improbable que una probabilidad de 1 en 10 elevado a 1000, ¿cierto? Vale decir que a pesar de que es absolutamente imposible que seamos, sin embargo, somos. La vida es, en consecuencia, científicamente probable, el milagro más grande que existe. Porque es absolutamente imposible que exista, sin embargo, existe. ¿Cuánto respetamos ese fenómeno? ¿Cuánto significa en todas las propuestas de progreso que nosotros hacemos? Prácticamente nada. Yo estoy aquí, ahí está el medio ambiente, ahí está la naturaleza. Yo estoy ahí están los pobres. Todo es ajeno a nuestra propia y profunda intimidad. Lo que ocurre no nos ocurre a nosotros, le ocurre a los otros, no a nosotros. Y esa fragmentación, esa separación, es lo que ha hecho tan fértil, tan tremendamente fértil, un proyecto como es la doctrina neoliberal, que se sustenta precisamente en la fragmentación, se sustenta en una multiplicidad de yos y no de nosotros, y en consecuencia, el neoliberalismo logra algo que es absolutamente espectacular. El neoliberalismo logra lo que no lograron ni el cristianismo ni el islam en 2000 años, que es en 3 décadas conquistar el mundo entero. Ni el cristianismo ni el islam lograron eso. El neoliberalismo lo logró en 30 años. Y lo ha logrado porque lo hemos hecho posible, sin proponérnoslo, pero porque de alguna manera empezamos a funcionar crecientemente fragmentados de todo lo que nos rodea. Y hemos dejado de reconocernos parte y componente intrínseco e inseparable de una maravillosa, fantástica y milagrosa totalidad. Y vivimos por pedazos y actuamos por fragmentos. Y perdemos la visión holística de la totalidad de la cual somos una parte inseparable. Podríamos especular mucho más sobre esto, pero creo necesario e ineludible entrar en algo que probablemente es menos entretenido y menos grato, pero singularmente urgente en este momento. Ustedes, como colombianos, y a mí me ha pasado como chileno, observamos en este momento un gran entusiasmo sobre las posibilidades de integrarnos en forma aún mucho más abierta a esta globalización a través de tratados de libre comercio, particularmente tratados de libre comercio con Estados Unidos. He leído solamente en los 2 días y medio que llevo en Colombia ya varios artículos en la prensa nacional, ¿no?, del optimismo, del entusiasmo, cuán bueno va a ser para el empleo, cuán bueno va a ser para el crecimiento económico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Lo que yo he podido constatar es algo verdaderamente increíble, casi patológicamente increíble, que el entusiasmo en torno a estos planteamientos es un entusiasmo colectivo que se sustenta en consideraciones absolutamente epidérmicas y superficiales. El comercio es bueno, ¿no es cierto? Sí, claro, bueno, por supuesto que es bueno. Bueno, imagínate, el libre comercio, más bueno, ¿no es cierto? Claro, más bueno. Imagínate un tratado de libre comercio, ¿no es cierto?, y con el país más potente del mundo. Ah, fantástico.
Ya, hasta ahí llegó todo el análisis. No se necesita más. No se necesita más. Todo el resto es obvio. ¿Cómo no va a ser fantástico? Imagínate el tremendo mercado que vamos a tener, digamos, Estados Unidos. Imagínate lo fantástico que va a ser. Libre comercio con la mayor potencia del mundo. Y ya, eso es todo. Eso es todo. No se necesita más. Bueno, yo quiero contarles y leerles algo que he escrito a propósito de eso, que es lo que llamaba la realidad oculta tras los tratados de libre comercio, lo que los ciudadanos y los políticos ignoran. Y esto lo escribí para los miembros del Congreso del Parlamento chileno, para los diputados y senadores. Qué efecto tenga o qué impacto, lo ignoro, seguramente no va a tener impacto, pero de todas maneras uno por lo menos cumple con hacer lo que tiene que hacer. Y voy a compartir ahora entonces con ustedes cosas, algunas de las cuales ustedes verán que son poco menos que aterradoras. Detrás de todo gran proceso histórico hay un lenguaje dominante. El que se ha hecho dominante en los tiempos actuales corresponde a la ideología neoliberal. Ideología, por cierto, tan poderosa que ha logrado, como ya mencionaba, en 3 o 4 décadas lo que el cristianismo y el islam no lograron en 2000 años, que es conquistar el mundo entero. De hecho, estoy convencido de que el lenguaje neoliberal solo puede entenderse si se lo analiza como lenguaje religioso. Pretende salvar el mundo entero. Es simplista, dogmático e intolerante. Promete el paraíso a los fieles y condena a los herejes al infierno. Tiene su santísima trinidad: crecimiento económico, libre comercio y globalización. Cuenta con sus propios templos, que son las escuelas de economía de las universidades del mundo, que solo enseñan economía neoclásica, que es la madre del neoliberalismo. Cuenta con su propio Vaticano, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, que como buen Vaticano que se precie, es por cierto infalible. Este Vaticano sabe mucho mejor que nosotros lo que es bueno para nosotros, y en aras de nuestra salvación lo impone. Estos planteamientos, que parecen una caricatura, dejaré en evidencia de que en realidad es un retrato fiel de lo que está ocurriendo. Una de las cosas más sorprendentes, cuando uno ve el entusiasmo y los artículos que se escriben y los discursos que se dan, y algo que no deja de ser sorprendente, es que existiendo ya experiencias